Cordial saludo para todos, les habla Odair Triana Calderón. Hoy vamos a tratar un tema de interés general y hace parte de las finanzas personales. En este caso vamos a hablar del presupuesto familiar. Independientemente de su profesión o su oficio, todos debemos elaborar un presupuesto. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Aquí en Excel ya tengo una estructura de un presupuesto muy sencillo, muy básico, en el cual debemos tener en cuenta algunos elementos, como son las finanzas. Las finanzas son conocidas como el arte de administrar el dinero, ¿cierto? Es importante administrar bien el dinero. Cuando yo administro bien es cuando le doy buen uso, es decir, cuando se utiliza para lo que es, cuando me genera un rendimiento, una utilidad, que nosotros vamos a hablar de rentas, ¿ok? Bien, dentro de la administración existe un proceso administrativo. Nosotros los administradores decimos y nos enseñaron que uno debe planear, organizar, dirigir y controlar, o en otros incluyen evaluar. Dentro de la planeación tenemos un elemento importante que es el presupuesto, que es una herramienta de la planeación. ¿Qué es planear? Es decidir lo que voy a hacer mañana. Y como el presupuesto es cuantificar, determinar cuánto dinero ingresará, es decir, en el futuro, y cuánto dinero saldrá como un egreso en el futuro. Quiere decir que estoy decidiendo hoy lo que posiblemente va a ser en un futuro. Entonces, dentro del presupuesto hay tres elementos, ¿cierto? Que son la renta, los gastos y las disposiciones. Pero nosotros vamos a hablar de las rentas que traducen ingresos y que esos ingresos pueden ser constantes o variables. Si hablo de un constante o un fijo, puede ser mi salario, ¿no? Que en condiciones normales siempre va a recibir el mismo valor. Y lo variable, es decir, que puede en un periodo darse, en otro no, o puede darse más o menos que el anterior, ¿cierto? O que hace 2 periodos. Los gastos, pues se conocen como egresos variables y constantes, ¿ok? Hay unos que se van a presentar como dirían alguien por temporadas, por ejemplo el tema de los gastos en implementos escolares, ¿ok? Sabemos que son al inicio de cada año, otros al inicio de cada semestre, etc. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues nosotros podemos elaborar un presupuesto familiar para un mes, para un trimestre, semestre o un año, ¿ok? Normalmente, pues se elabora para 15 días o para un mes, el familiar, el que hacemos para nuestra casa. Personalmente lo hago cada mes. Y aquí, una perla es que ideal que cuando estemos elaborando presupuesto sea para un periodo futuro, ténganlo en cuenta. Porque confundimos y dice, bueno, ¿y cuánto es su presupuesto? Cuando alguien dice, ¿cuánto es su presupuesto? Usted mira el bolsillo, mira su cuenta, ¿cuánto tiene? Y resulta y pasa que, pues, eso no es presupuesto. Presupuesto es el futuro, ¿ok? Determinar cuánto puede usted tener como ingreso, no cuánto tiene disponible, que ese es otro tema. Ahora, dentro de esta estructura tenemos lo que es un rubro, el valor asignado o presupuestado y el valor cancelado. Entonces, vamos a trabajar dos elementos, las rentas y los gastos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo muy sencillo, rentas de trabajo o ingresos por trabajo dependiente o independiente, inversiones, no necesariamente deben ser de bolsa, de valores, sino pues algún activo que usted tenga y le esté generando rendimientos o algún capital o algún tipo de asesorías que usted haga, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O tiene una patente, o tiene, bueno, qué sé yo, una franquicia y eso le está generando dividendos extras. Gastos, pues una familia, según sus necesidades básicas, tiene primero vivienda, hay que tener un techo, hay que alimentarnos, pagar servicios básicos, transportarnos, ¿ok? Y van a existir otro tipo de egresos, de gastos. Entonces, en este caso hay un balance entre el ingreso y el egreso, es decir, entre las rentas y los gastos, ¿ok? Eso es lo ideal, ¿cierto?
Peligroso es cuando hay un saldo negativo, es decir, estamos ganando menos de lo que estamos gastando, o viceversa, estoy gastando más de lo que estoy ganando. Cuando se presente eso, o cuando se presenta, hay dos alternativas. Una, incrementar los ingresos, ¿cierto? Es decir, no es que no me van a hacer incremento en el sueldo, entonces o cambio de trabajo o me quedo ahí, pero busco otras alternativas, otras fuentes que me renten. Entonces pueden haber familias que tienen 1, 2, 3, 4, 5 rentas, ¿ok? Ahora, si ustedes dicen, profe, pero es que ya he hecho y no puedo hacer más, lo máximo que yo puedo ganar son 1.200.000. Entonces lo que hay que hacer es mirar los gastos. Entonces los gastos los puedo disminuir o los puedo suprimir. Entonces, por ejemplo, puedo disminuir la alimentación, pero no la puedo suprimir, ¿ok? Puedo disminuir o suprimir algunos servicios públicos, ¿cierto? Como el caso del celular, el caso del internet, bueno, qué sé yo. Transporte, pues digo, bueno, los voy a disminuir, pero no tengo en qué transportarme, entonces me tocaría caminar, ¿ok? Entonces, cuando ya se hace eso y mi presupuesto al menos es cero, que es lo ideal, pues ya viene lo que realmente pasa en el periodo. Entonces digo, bueno, me llegó el sueldo, entonces normalmente va a llegar el mismo valor, ¿cierto? No pasa nada. La inversión dice, bueno, yo esperaba 200.000, pero solamente llegó 150, ¿cierto? Otros no lo tenía presupuestado, digo, bueno, pero me llegaron 10.000, me los encontré en el camino. Entonces, lo que voy a hacer es sumar, porque esto en realidad fue lo que se presentó como rentas. Bueno, tengo 1.160.000, ¿ok? 1.160.000. Ahora, la vivienda, el arriendo no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, al menos por el año que tengo de contrato o por la cuota que estoy pagando. Alimentación, decimos, bueno, creo que nos tocó disminuir un poquito, o bueno, sobró el mes pasado algo y valió, no sé, 360.000, ¿cierto? 360.000. Los servicios públicos pueden ser los mismos o pueden ser un poquito más bajos. Entonces digo, llegó por 145. ¿Sí? ¿De dónde puedo tomar estos datos? Pues de los recibos que normalmente he pagado. Entonces digo, el mes pasado gasté 150, pues voy a destinar otros 150. Claro está que el presupuesto, cuando yo estoy elaborando presupuesto, un amigo y colega muy querido, el profesor Osvaldo Vanegas Flores, nos enseña que cuando uno tiene ingresos o está presupuestando ingresos hay que hacerlo mesuradamente, es decir, por lo bajo, pero cuando estoy presupuestando gastos, hacerlo por lo alto. ¿Para qué? Para que cuando se ejecute, pues no tener sorpresa. Dice, bueno, los ingresos esperaba 1.200.000, llegaron 2 millones o 1.500.000. Bueno, gastos esperaba 1.200.000, pero pues se dio que eran 1.000.000 o 1.100.000. Eso es favorable. El problema es cuando se da más, un valor más alto. Ahí sí vamos a tener problemas. Y aquí transportes, vamos a decir que el mismo, ¿ok? Y pues no hubo otros gastos. Entonces voy a sumar a ver cuánto nos da. Ok. Entonces tengo 1.155.000. Ok, aquí 0. Y finalmente voy a sacar la diferencia entre lo que me ingresa menos lo que me gasto. Ahora, si usted lo ve desde el punto de vista de la matemática, los ingresos son positivos y los egresos son negativos. ¿Ok? Entre eso tengo un saldo favorable de 5.000. ¿Ok? 5.000. Ahora, ejecuté mi presupuesto, tenía en ceros y tengo un saldo a favor. Eso es muy positivo, es importante para la familia. Es importante que si hoy estoy haciendo el presupuesto, hoy en agosto, sea para su ejecución en septiembre. Es difícil cuando nosotros empezamos o recibimos un dinero o recibimos nuestro sueldo y ese dinero se va a ir o se va a gastar en pagar lo que ya consumí, el arriendo que debía, el mercado que debía, etcétera, etcétera.
o la tarjeta de crédito, que va a ser un tema que vamos a tomar o a tratar más adelante. ¿Ok? Importante para esto, ¿por qué? Porque nos enseña y nos limita a que si es 1.000.000, es 1.000.000. Que si es para alimentación 400.000, debo gastar 400.000. Si me gasto 500 o 600 en el mercado, pues muy seguramente va a tener problemas, ¿cierto? También nos sirve para decir, bueno, ¿en qué estoy gastando el dinero realmente? Porque muchos dicen, recibo el dinero, pero no sé qué se me hace, profe. Entonces, eso es todo. Espero más adelante hacer un video con un presupuesto un poquito más extenso, con otras variables. Este es muy sencillo, muy básico, espero les sirva. Si les gustó el video, por favor denle una manito arriba. Si no se ha suscrito al canal, invito a que lo haga. Que estén muy bien. Hasta luego.